Aprovecho para desearles que pasen estas fiestas navideñas en familia, disfrutando de lo que tenemos. Estemos seguros que el próximo año será un año mejor que este, pero depende de lo que hagamos cada uno de nosotros. Las cosas no vienen solas, las cosas hay que hacerlas. Un abrazo para todos y muchas felicidades. Buen día. Muchas gracias, Paco, por estar aquí con nosotros y por todo el apoyo que nos estás dando a este comité y por todo lo que estás haciendo en todas las demás áreas, y te deseo muchos éxitos y por tu gran liderazgo. Muchas gracias, Paco. Gracias, Nico. Buen día a todos. Hasta luego. Buenos días. Muchas gracias al ingeniero Francisco Javier Soler Salamán, nuestro presidente nacional, por estas palabras y reconocimiento a las empresas que obtuvieron este año el distintivo de empresa socialmente responsable. Siguiendo con nuestra orden del día, hoy tenemos grandes ponentes y le daré la palabra al primero de ellos, que es realmente la casa. Él es el ingeniero Juan Francisco Bermúdez Rojas, actualmente vicepresidente ejecutivo de vivienda de CENIC. Él es egresado de la licenciatura de Ingeniería Civil de la Universidad de Guanajuato. Al egresar se dedica a servicios de evaluación, levantamiento y construcción en general. Se desempeña en la Dirección General de la empresa Construcciones y Proyectos GBSA DSB de 1992 a 1999, creando el despacho Consultores Inmobiliarios, dedicándose a servicios y proyectos de ingeniería al mismo tiempo que realiza la especialidad de evaluación del 2000 al 2001. En el 2003 toma el diplomado para desarrolladores de vivienda impartido por CEMIC, con el que empezó a generar desarrollos habitacionales en la empresa Grupo Constructor Vipase, de la que actualmente es director general y accionista, participando en el programa de empresas integradoras lideradas por CEMIC. Cuando empieza en México la política pública federal para combatir el rezago habitacional, crea Grupo Constructor de Vivienda, Patrimonio y Servicios SADCB en 2008, para desarrollar hasta la fecha vivienda económica, ecológica y sustentable. Cuando cambia la política pública de hacer vivienda a hacer ciudad, adapta su visión empresarial hacia la redesignificación horizontal y vertical en los fraccionamientos realizados y el reuso de inmuebles, con el que el gobierno federal le entrega a la empresa bajo su dirección el reconocimiento de mención especial en reciclaje de edificios del Premio Nacional de Vivienda 2016. Cuando realizando acciones en temas de servicio público, es invitado en 1992 a 1994 a formar la dirección del Catastro de San Francisco del Rincón en el estado de Guanajuato, por el que participó en la creación del sistema con el que hasta la fecha opera el municipio, su recaudación de impuestos inmobiliarios y catastro. Continúa participando como director de Impuesto Predial y Catastro 1994 a 1997 al terminar el cargo. Participante en consejos municipales del Instituto Municipal de Vivienda de León, Guanajuato, y en los sistemas municipales de planeación de los municipios de San Francisco y León, y en la Comisión Consultiva Regional del Infonavit en el estado de Guanajuato. Actualmente vicepresidente ejecutivo de vivienda de la CEMIC y participa activamente en comisiones de trabajo de los distintos organismos de vivienda impulsados por la misma Cámara. Bienvenido, ingeniero, es un honor que esté con nosotros y le doy la palabra. Ya cuentan con los permisos de proyección. Muchísimas gracias a todos. Buenos días, Nicolás. Muy agradecido en permitirme dar esta exposición. Y bueno, es más que exposición, es un resumen de lo que ha pasado en la vivienda. No sé si me puedas apoyar, Alejandro, a hacer la presentación. El nombre básicamente de Vivienda Económica como Impulsor es porque realmente ha servido a México. La vivienda más económica son las que se han generado más sustentables y ha sido por la política con los cambios. Adelante, Alex. La siguiente, Alex, por favor. Por eso nos genera el paradigma de nuevos paradigmas de desarrollo de ciudades. Adelante, Alex.
¿Qué pasa? En los años primero, entre los 2000, que empieza el presidente Fox a impulsar la vivienda, pues hubo el boom inmobiliario, el cual generó grandes inversiones en vivienda, que la vivienda más económica fuera atacada. Pero en este momento, ¿qué pasó? Aumentó el costo de desplazamiento porque las ciudades eran más retiradas, los desarrollos que se estaban haciendo, se buscaba tierra económica para tratar de bajar costos. Nos provocaba el mayor consumo de combustibles, más emisiones porque había que desplazar a estas personas y de repente se convirtieron en ciudades dormitorio. Aparte, ¿qué acabábamos? Acabábamos con las áreas de conservación ecológica, con zonas de recargas de acuíferos, porque las grandes parcelas que eran para la siembra se convirtieron en viviendas. Y por lógica nos incrementan los costos de urbanización, no la urbanización dentro de los desarrollos, sino la urbanización para llevarle el equipamiento a los mismos, generando largas distancias y grandes inversiones en las obras de equipamiento. Enseguida tenemos, por ejemplo, ¿qué pasa? Aquí cuando empieza a haber todo este tipo de situaciones, del 2008 en adelante, pues mismo Infonavit cambia esa visión. ¿Por qué cambia esa visión? Dice, vamos, espérense, estamos creando una gran cantidad de vivienda fuera, hay que ver cómo lo manejamos. Y yo creo que ahí fue el punto neurálgico donde empezamos a cambiar, a tratar de hacer viviendas ecológicas, como generando con nuevas condiciones, a lo mejor nada más en ese tiempo equipándolas con algunas cuestiones de ecotecnología, pero al ir pasando los años nos fuimos dando cuenta que teníamos que ir equilibrando ese sistema. ¿Por qué? Porque de repente cumplían con unos satisfactores de ecotecnologías o viviendas ecológicas, pero seguíamos creando esas ciudades alejadas. ¿Esto qué nos provoca? En la actualidad una caja de herramientas con gobiernos que crean normatividad vigente en desarrollo urbano y medio ambiente, donde ya se está estableciendo este tipo de controles y que ya dentro de la normatividad viene los instrumentos jurídicos, fiscales y administrativos que ya los generan los municipios y también a nivel federal y las mismos ONAVIS, y el fortalecimiento de las finanzas municipales. ¿Por qué el fortalecimiento? Aquí podemos decir, ¿eso qué nos ha cambiado? El gobierno federal se ha estado alineando o tratando de alinear a los municipios a que cobren su predial, que es el impuesto municipal. Al hacer redensificaciones sabemos que la tierra es más alta. Es más alta a lo mejor el precio, el valor del predial, pero nos genera menos gastos administrativos. Es un efecto ahí como que mejora mucho las finanzas de los municipios. Y nos genera la reedificación y reaprovechamiento de infraestructuras y equipamientos que ya existen. Si vemos, en los últimos 40 años han crecido las ciudades en más del doble, han crecido algunas hasta el 15 veces, dependiendo los tamaños de las partes, creando grandes activos e inmuebles urbanos sin utilización. ¿Cuáles son los beneficios de esto? Favorece el desarrollo social. ¿Por qué el desarrollo social? Hasta hacer ciudades más compactas, hay más interrelación entre la sociedad. Hay más zonas caminables, hay más zonas que se pueden estar generando y eso es el crecimiento hacia ciudades inteligentes. Reduce el gasto público, ¿por qué? Les cuesta, nunca vemos a veces lo que le cuesta al municipio, por eso los municipios nunca tienen dinero. Al ser más compactos, los servicios públicos los pueden llevar más eficientemente. Y de calidad. ¿Por qué? Porque automáticamente pueden llegar más rápido y son más observados. ¿Qué pasa con este tipo de ciudades? La planeación, los servicios de compatibilidad, el mismo soporte que se les da es mucho mejor. Y aparte, le da el poder al ciudadano. ¿Por qué? Porque el ciudadano al caminar sus ciudades, al no estar preocupado por los tiempos de desplazamiento y demás, empieza a ver y a exigir mejores condiciones para el peatón, para el ciclista y demás. Y empoderamos a la ciudadanía con este tipo de ciudades. Entonces, creo que aquí la sustentabilidad es algo muy importante y nos da lo más importante que normalmente fue para lo que fueron creadas las ciudades, que es calidad de vida de sus habitantes. Normalmente, lo que vemos en la parte izquierda es lo que se estaba construyendo. Esto se empezó a construir a lo mejor del 2008 hacia atrás, no importaba cómo se generara. En el 2000,
8 hacia adelante, empezamos a tratar de quitar este tipo de situaciones. ¿Y cuál es nuestro futuro? Este futuro que vemos en el lado derecho. ¿Con qué? Con calidad de aire, con un clima urbano mucho mejor, con eficiencias energéticas, con calidad de agua, con uso de suelo, con variación, con una mezcla o variación en la población donde se generan diferentes tipos de necesidades. Puede haber vivienda horizontal, vivienda vertical, centros comerciales, lo que sea, pero algo más estable. ¿Y cómo lo podemos lograr? Con las ciudades inteligentes. Es hacia donde queremos ir. Esto lo podremos lograr. La siguiente, Alex, por favor. Esto lo vamos a poder lograr con el pasar del tiempo, o es nuestro futuro lo que nosotros queremos. Pero si vemos todo esto que pasó en la cuestión del desarrollo urbano, ¿por qué se dio? Se dio porque normalmente la necesidad de vivienda, la primera era del 2002 a la fecha, pues toda la gente lo que quiere es tener su vivienda. ¿Cómo se logra? Se logra con la primera casa, que es o una vivienda adicional, a veces en el lote que le dan en el mismo lote del papá a los hijos, y ahí construye su vivienda nueva, o busca una usada para comprarla. Y esos son los programas que algunas de nuestras Infonavit, Dispovista y demás tienen sus programas especiales para cada uno. Y cualquiera de las viviendas que es lo que uno quiere o lo que quiere la familia normalmente, o la renta o la compra. Esos son los pasos que normalmente pasa siempre. Después, si no, ¿qué pasa? Atrás, Alex, por favor. ¿Qué pasa automáticamente? Que si no se puede comprar la vivienda, si no se puede adquirir, pues hay ampliaciones y mejoramientos que ya los programas, ahí vienen programas de autoproducción, de mejoras y demás, que las mismas ONGs, organizaciones como Infonavit, Fovista y demás, han abierto hacia la sociedad para que cumpla sus necesidades. Después de esto, ¿qué pasa? Viene una segunda vivienda, una segunda residencia. Ya cuando cumplen los satisfactores, si el crédito se da, si la economía lo permite, puede generarse la segunda vivienda. Adelante, Alex. Entonces, para crear ciudades, si vemos esa necesidad que tenemos, para crear ciudades inteligentes, aquí tenemos un pequeño diagrama donde podemos decir, ¿qué necesitamos hacer? Identificar la demanda. En esa identificación de la demanda, pues nos basamos en mercados inmobiliarios, en necesidades de vivienda, en proyecciones de población. Esa es la base para estarlas generando. Si ya tuviéramos ciudades inteligentes y demás, posiblemente ya no tendríamos la necesidad de vivienda porque ya cumplimos con todas las expectativas que se requiere la persona para tener una vivienda. Pero si no se tiene, ¿qué pasa? Hay que identificar el suelo más apto. Al identificar el suelo más apto, ¿qué tenemos que ver en eso? Que aquí es donde empezamos a revisar realmente que nos sirve la redensificación. ¿Por qué? Porque buscamos un suelo equipado, con redes de transporte, con redes eléctricas, con redes de agua, que tenga totalmente los equipamientos. Esto nos va a servir para identificar un suelo dentro de la ciudad, tiene todos estos atributos que requerimos para la planeación. Un suelo fuera de la ciudad hay que meterlo y ahí tenemos un costo mayor. Entonces, ya cuando tenemos este análisis, ¿qué vamos a hacer? Definir básicamente la zonificación. ¿Por qué la zonificación? Aquí nos puede guiar hacia una redensificación, que es normalmente lo que nos va a guiar. ¿Por qué? Porque en esa redensificación podemos establecer usos, destinos, la intensidad del suelo por habitantes por hectárea o por número de niveles. Entonces, si vemos este pequeño esquemita, si comparamos una vivienda fuera de la ciudad a una vivienda dentro de la ciudad, el que va a tener los mejores atributos y que va a estarlo llevando al 100% va a ser una vivienda ultraurbana. ¿Qué genera? Yo como desarrollador, y les doy mi experiencia propia, normalmente, y ahí, bueno, me hicieron ahí el favor de ponerme muchísimo del currículum, pero bueno, ahí en la parte de lo que dicen, en el 2008, yo vi ese tipo de situaciones. Les soy sincero, en la empresa que se instituyó en este tiempo, el cual fui director general, normalmente cambiaban las reglas que vamos a explicar un poquito más adelante, y siempre, nunca nos afectó las reglas porque seguíamos la normatividad de la vivienda. Siempre teníamos la máxima puntuación y demás para las diferentes condiciones de poder generar los créditos. ¿Qué da?
y eran viviendas que nosotros tratábamos de hacer o intraurbanas o muy pegadas a la mancha urbana, que ya estuvieran los servicios ahí. ¿Esto qué nos genera? Sí nos genera una vivienda más, un lote más caro, pero nos da menos cuestión de inversión en equipamiento y en poderle llevar infraestructura. Y la vivienda que hacíamos más alejada, que fue de mis primeros proyectos, el cual yo decidí no volver a hacer, automáticamente nos costaba más la cuestión de infraestructura. La siguiente, Alex, por favor. Este es nuestro nuevo paradigma, el ahorro de agua, el ahorro energético de las ciudades. ¿Qué pasa? Todo lo anterior que hemos estado comentando fue aprender a prueba y error. Y yo creo que las instituciones han estado muy metidas en estar aprendiéndolo. Y a la fecha, por eso el sector desde el 2011, estamos hablando que 2000, 2008 normalmente nos generaban vivienda donde se cayera y la cosa era mucha producción y que la gente tuviera su casa. 2008 nos damos cuenta que lo estábamos alejando, estábamos haciendo ciudades dormitorio, vamos a meterle ecotecnologías hasta el 2011 que empezamos a generar reglas. En esas reglas automáticamente se plantearon para la línea 2, la línea 3 de Infonavit y línea 4, que yo creo que fue el impulsor principal de toda esta política de vivienda, donde inmediatamente los organismos nacionales con Infonavit, con Navi, Foviste, y quien nos generaba los financiamientos, como lo estuvieron expresando Sociedad Hipotecaria Federal, muy pegados a la situación de la mejora y no hacer esas ciudades expandidas con tanto problemas y que se convirtieran en dormitorio, se empezaron a hacer los atributos obligatorios o líneas base. ¿Le podemos dar hacia adelante, Alex, por favor? ¿Esto qué generó? Al principio, la vivienda tenía una línea base, la cual generaba ahorros en agua, ahorros en energía y demás que cumplían para que tuvieran si ustedes recuerdan, los subsidios federales, que era un gran apoyo para las viviendas para esas viviendas de menos de 2.8 salarios en su tiempo, que generaban una buena alternativa, muy buena alternativa para adquisición y que con esos ahorros podían ser. Pero a lo mejor aquí es un poquito el enfoque que se dio, que con manejarse los subsidios en base a las economías en ahorros, con eso se puedan hacer lejos. Por eso ahí viene la segunda etapa, donde se generan ya unos cálculos de ahorro, otras situaciones de más. ¿Para qué? Para empezar a encajonar más. Ya estamos hablando aquí 2012 con reglas hasta el 2018, donde ya se establecía que tenían que tener ciertos polígonos de contención, que no se salieran de ahí, que cumplieran con ecotecnologías, que cumplieran con la eficiencia. Esto nos fue avanzando y fue estrechándose más para que se fuera dando las mejoras hacia la gente. Le damos, Alex, por favor, al siguiente. Perdón, aquí los beneficios. Aquí tendríamos, ¿con qué lográbamos? El ahorro del gasto familiar, porque con lo que se ahorraba de agua y drenaje, pues sé que ese ahorro le servía para pagar su hipoteca. Luego, en las eficiencias y lo mejor de todo, que se racionalizaban los recursos naturales. ¿Por qué? Porque con la simple línea base, que yo les pongo un ejemplo que yo pongo muy clásico, que ahí dijeron, esto ya no cuenta como ecotecnología, esto cuenta como líneas base. Algo tan sencillo como el inodoro de menos de 5 litros, eso nos ahorra en cada descarga o en descargas mixtas que eran sólidos y líquidos, nos ahorra un mundo de agua con el mundo de viviendas. Y eso es eficiencia para la cuestión de eficientar los recursos naturales y no sacar sobreexplotación. Y si lo multiplicamos por el número de viviendas es enorme. Y fue una cosa muy pequeña que lo vieron las autoridades y dijeron, esto ya es una línea base. Simplemente, al rato vamos a ver algunos otros que los plantearemos ahí en el momento. El ahorro mensual, ¿para qué sirve? Para el gasto familiar directamente. Y nos hace, la gran ventaja es que tenemos las ecotecnologías y esto nos van dando una mayor o menor eficiencia que se fue dando de acuerdo a los ingresos que se tenían y incrementando el valor patrimonial de la vivienda. ¿Qué pasa si una vivienda es eficiente y demás? Pues nos da una mejor valor de la vivienda porque nos ahorra y automáticamente pues tiene también un valor comercial mayor. Esto nos dimos cuenta que no nomás, y esto es bien importante, esta gráfica, que es la bioclimática.
que del 2012 ya se estableció para poderlo hacer, que sigue vigente a estarlo estableciéndolo, nos empezamos a dar cuenta que no nomás es ponerle equipamientos a la vivienda para que sea sustentable, es ver básicamente las orientaciones de la vivienda para ver la situación bioclimática que tiene y con eso poder tener ahorros que ni siquiera se tienen como gasto, únicamente con un buen proyecto de hacerlo. Y se crearon las diferentes zonas que se ven en este mapa y que siguen hasta la actualidad. La siguiente, Alex. ¿Qué pasa? Todas las viviendas a partir del 1 de enero del 2018, tanto en Infonavit como en Foviste hasta la fecha, que tienen que tener un ahorro mínimo de hipoteca verde. ¿Esto en base a qué? A los ingresos que tiene la persona para la cuestión del otorgamiento del crédito. Y esto fue una forma de poderlo estar manejando y planteando para ya equilibrarlo. Aquí, ¿qué pasa? Se acaban los subsidios, únicamente hay esta eficiencia y todas las viviendas tienen aquí que cumplir con esta línea económica. Y automáticamente aquellas viviendas que ya se hacían, que no eran económicas, todas tienen que cumplir. Infonavit, Foviste con anterioridad lo hacían. Actualmente cualquier desarrollo que quieran hacer y que pretendan vender bajo esta normatividad o a veces como estos ya lo tenemos y en la vivienda que se hace para cuestiones de otro tipo de créditos bancarios y demás, ya la gente lo está exigiendo. Entonces, aquí yo creo que en estos años ya fue el cambio de no nomás ver la vivienda económica con las ecotecnologías, sino ya toda la vivienda que se está produciendo, la mayoría, si lo vemos, ya está poniendo todos estos instrumentos que se generan ahorros de energía, no nomás por la cuestión de ahorrarse dinero, sino también por conciencia. Nos empieza a cambiar el chip un poquito. Si lo vemos, estas fueron las bases. Si vemos esta pequeña grafiquita, esta fue el inicio de las bases para los subsidios, que era ahorro, un inodoro de menos de 5 litros en agua, regadera con grado ecológico, llaves ahorradoras en cocina y baños y válvulas de seccionamiento. Eso con el agua. Y todo tenía que cumplir con norma. O sea, no nomás es ponle el que quieras, sino que teníamos que certificar los equipos. Esto fue anterior, fue lo más viejito cuando se empieza. Ahorita es más exigente cada día. 6 lámparas de LED, el anterior todavía, 6 lámparas de LED, por ejemplo, y el aislante térmico en techo. Esto vimos ahí en las zonas bioclimáticas, lo pedían en las zonas que lo solicitaban anteriormente, actualmente se solicita en todas las viviendas. Y el ahorro de gas, esto inmediatamente esto también ya es como base, es un calentador de rápida recuperación. ¿Por qué? Porque nos quitamos de esos calentadores que guardaban ahí energía y que tenían agua caliente, y ya con esos calentadores más eficientes se logra. Esto es una línea base que Infonavit para cualquier crédito lo tenía desde el 2008 hasta el 2012 e incrementaron algunas características dependiendo de lo que sea del 2012 a la actualidad. ¿Le sigues, por favor, Alex? Y estos son los programas. Ahorita hablaban, por ejemplo, ¿qué se empezó a generar? El NAMA, los ecocasas, precisamente con Sociedad Hipotecada Federal, que aquí también tuvo participación por ahí GIZ en estos tipos de programas. En Ecocasa lo vemos que el primero era para el financiamiento de tasa, el segundo era para pagar después de puestas las ecotecnologías y ver que estaban puestas las ecotecnologías, convertir una casa, se le pagaba la cuestión de las ecotecnologías que se generaban y actualmente así se vive Ecocasa, que eso es ese así se vive Ecocasa es el último esquema que se ha estado buscando principalmente por la cuestión de lo de Infonavit, en de aquí sí se vive Ecocasa. Es muy interesante porque es realmente la eficiencia energética que tiene una vivienda, que es aquí en esto, es como las calcomanías de los refrigeradores, ¿verdad? Y de las lavadoras que nos dicen ahí cuánto nos ahorran de energía. Vemos la tabla al lado derecho, donde están las diferentes A, B, C, D, E, F y G. ¿Y qué nos piden exactamente en Así se vive Ecocasa? Que logremos una eficiencia actualmente, o lo que se exige, esperemos llegar al verde, ¿verdad? Pero ahorita nos exigen E, que es el naranja.
Si vemos eso, este tipo de esquemas ya van persiguiendo básicamente a que todas las viviendas que se construyan sean eficientes, que sean amigables con el medio ambiente, que nos nazca esa conciencia social y esa situación de ser responsable hacia regresarle lo que nos da la naturaleza. La siguiente, por favor, Alex. ¿Y en base a qué es esto? Si vemos, esas son tablas que se han estado usando dentro de los incrementos de crédito de acuerdo para las ecotecnologías que se están haciendo, que se están colocando en las viviendas y dicen, bueno, si yo tengo ecotecnologías hasta por 10,564 pesos, pues puedo ahorrar 100 pesos mensuales, que son para las viviendas de 1.10 a 2.6 salarios. Y así sucesivamente. Eso era lo que se les generaba de meterle el sobrecrédito que se le daba al derechohabiente para que pudiera equipar su vivienda, el cual en la actualidad puede escogerlo en aplicarlo o no aplicarlo. Anteriormente, 2018 hacia atrás, pues era para la cuestión de otorgamiento de subsidios y pues por ahí era lo que se tenía que estar aplicando y era lo que crecía el crédito del derechohabiente. Adelante, por favor, Alex. Aquí vamos a hacer una breve resumen de lo que actualmente se están viendo como la hipoteca verde, lo que se está generando y qué son, lo que nos piden. Cosas muy sencillas que a la fecha no cuestan y que están dentro de la línea base, como es el inodoro, las regaderas, las llaves angulares, las llaves. Unos dicen, ¿por qué las llaves? Porque yo creo que nos han pasado a todos en nuestra casa, que por ahí el empaque del baño ya empieza a gotear y pues se nos pasa y no nos hace ruido, pero si ponemos un vasito veremos el agua que estamos desperdiciando. Y con la angular, mientras cambiamos ese, pues cerramos el flujo continuo o podemos estrechar los flujos. Y por eso se consideraron como esos instrumentos de hipoteca verde. Luego tenemos los dispositivos para los fregaderos, que es lo mismo, y luego vienen creándose sistemas más interesantes como recolección de agua en techos, como paneles para condensador de agua, o sea, esos ya son más caros y son para créditos más altos. En lo energético, pues los primeros que vemos al principio, las luces, las lámparas y demás, pues ya se están planteando LEDs. Esos daban puntuación en su momento o para que puedan generarse en esos créditos la aplicación de los mismos. Están las ventanas, los aires acondicionados, el EcoWise. Aquí este tipo de situaciones que el EcoWise, como los aires acondicionados, bueno, los aires acondicionados son equipamientos y muchos tenemos esa incertidumbre en que eso no es parte de la vivienda y no debería ser del crédito, pero bueno. Y el EcoWise, yo la verdad lo he probado en varias partes y nunca he visto suficiencia, pero simplemente nos da más, en las tablas de más puntaje son lo que más da y es más eficiencia según esto para las casas. Enseguida, Alex, la siguiente. Y tenemos otra también que es energía, como el aislamiento térmico, como los techos, como aislamiento en muros, como sistemas de losas, como acabados reflectivos en techos. Todo esto es para ahorrar energía. Adelante. Y tenemos también las pinturas, sombreado de ventanas, otra vez equipamientos que vemos que de repente sí no forman parte de la vivienda, pero son tomados en cuenta, como es el refrigerador, la estufa, la lavadora, perdón, y los sistemas fotovoltaicos, que esos yo creo que sí son muy buenos por ponerlos en la vivienda porque nos ahorra realmente energía. Y en los sistemas de gas, que eran los calentadores solares, que fueron los primeros que se plantearon, los calentadores de agua con respaldo, para tratar de ser más eficientes y que no se tirara agua fría, los de paso para cuando no tenían ese tipo de sistemas, y los de alta recuperación, y también equipamientos con las estufas. Aquí vemos todo este tipo de tablas, los revisamos, que son las que se utilizan para los equipamientos. Yo creo que ha sido una muy buena opción de las organizaciones y los diferentes entes de crédito el que se pueda estar planteando. La única situación es que tenemos que utilizar sistemas que nos ahorren energía sin tener que meterle costos. Hay costos implícitos como las cuestiones de lo del agua caliente, el gas y demás, que eso sí los mínimos, pero los equipamientos grandes yo creo que hay que ver más por los sistemas bioclimáticos, por las orientaciones, por sombreados, como se veía ahorita, por muchas situaciones que no nos cuesten, pero que sí mejoren la calidad de vida. La verdad que por ese motivo me interesó tanto darles esta exposición, porque creo que la vivienda ha sido un motor impulsor
de las cuestiones ecológicas de nuestro sistema, de nuestra forma de vida, y aparte que da la responsabilidad, nos genera la responsabilidad social entre todos. ¿Por qué? Porque se ha hecho todo este tipo de equipamientos, sirven para mejorar la vida, pero también para regresarle lo que el medio ambiente nos ha dado y de donde seguimos sacando los insumos para hacer todos los procesos que vamos. Muchísimas gracias. No me queda más que agradecer. Si hay alguna pregunta, estamos a la orden. Muchas gracias, ingeniero, por esta excelente e interesante presentación. Previo a pasar a la sesión de preguntas, nos gustaría agradecer sobre todo a todos ustedes, delegaciones, miembros de comité y también empresas que nos acompañan el día de hoy, tales como Marnos, tenemos a la FIIC, a CEMEX, a Grupo México, a CEMIC Oaxaca, CEMIC Ciudad del Carmen, a Clusters, IACE, CEMIC Jalisco, a LICIC, a Ciudad del Carmen también, tenemos a CEMIC Campeche, Alliance for Integrity, a ROCAL y a Senacet. No me gustaría dejar de mencionar a todos y cada uno de ustedes, agradecerles por las grandes labores que hemos realizado en este año, y la verdad es que va a ser un verdadero honor para nosotros como Cámara seguir impulsando acciones conjuntamente. Al respecto, ya me gustaría darle la palabra al ingeniero Roberto Calvet a fin de poder abrir el espacio de preguntas. Roberto, ¿nos escuchas bien? Creo que puede llegar a tener ahí alguna cuestión, entonces me gustaría pasar a las preguntas derivadas de esta interesante presentación, ingeniero. ¿Me escuchan, Daniela? Ya, perfectamente. Sí, perdón, estaba cambiando de micrófono. Bueno, muchas gracias, Juan Francisco. Nos da muchísimo gusto, primero que nada, por una extraordinaria presentación, pero nos da todavía más gusto ver que en la agenda de la CEMIC a nivel nacional existan estos temas, estén tan claros dentro de la preocupación a nivel de los desarrolladores y de los constructores nacionales organizados. De verdad, muchísimas gracias por ser tan claro y por esta muy buena presentación. Antes de las preguntas, pues nada más dos breves comentarios. Pues nos da también mucho gusto porque esto va de la mano con muchas de las acciones que realizamos en este Comité Nacional de Responsabilidad Social Empresarial. Una de ellas, como ejemplo, es nuestra participación muy activa con ARISE, una iniciativa de Naciones Unidas, con quien tenemos una gran comunicación y hemos trabajado juntos durante ya algunos años en pro de la resiliencia en el desarrollo de los proyectos de infraestructura, de vivienda y proyectos estratégicos. Y esto tiene mucho que ver con lo que se comentaba, ¿no? Precisamente el estudiar muy bien que los desarrollos se realicen en ubicaciones que no tengan peligros de deslave, de inundaciones, peligros sísmicos. Este tema de desarrollos irregulares, pues es una gran pena seguir viendo en el país, y nuestra lucha es constante para que los desarrollos se planeen en sitios adecuados, y eso precisamente permita, como muy bien lo anotaste, que la vivienda no nada más tenga elementos más sustentables en cuanto a su operación del día a día, sino también generar esa plusvalía para las comunidades que son afectadas, y en muchos casos buscamos que para bien, como parte del desarrollo de infraestructura y en este caso muy particular de vivienda, ¿no? Otro tema muy importante, y aquí el ingeniero Mariscal nos ha resaltado mucho por su extensa participación en el Foro Económico Mundial, pues la tendencia no nada más de este país, del mundo entero, es buscar el beneficio de todas las partes interesadas. Y eso implica comunidades,
gobiernos municipales, gobiernos estatales, gobierno federal, todos los grupos que tienen que ver con los proyectos, organizaciones civiles, educación, etcétera. Entonces, estamos muy contentos de ver todos estos temas implementados en la agenda y pues sin más, me gustaría pedirle aquí a Daniela y nuevamente una disculpa por no tener disponible mi video, pero si Daniela me pudieras apoyar en irle dando la palabra a quienes la soliciten. Gracias, Claro, muchas gracias, Juan Francisco. Claro, Roberto, le damos la palabra al ingeniero Nicolás Mariscal. Ingeniero, ¿nos escucha? Tiene apagado su micrófono. Creo que ahí hay alguna cuestión. Me gustaría darte la palabra, Mercedes, ahorita en lo que puede retomar el micrófono el ingeniero. Adelante. Gracias. Quería felicitar al ingeniero Bermúdez porque es verdaderamente importantísimo que todos los constructores del mundo y de México se preocupen de mejorar y respetar el medio ambiente. Es una cosa vital para poder seguir adelante como humanidad. Y aparte de eso, el poder vivir bien en comunidad, puesto que el animal sociable es el hombre, uno de ellos. Entonces, con estos dos puntos se ha podido mejorar notablemente el concepto de desarrollo inmobiliario. Ahora quiero ir al otro lado, lo que pasó antes. Hay miles de viviendas abandonadas en México y un gran déficit de vivienda también, al mismo tiempo. ¿Existe algún plan para utilizar, antes de que se destruyan por completo, los conjuntos habitacionales abandonados? Han sido abandonados por lejanía de centros de trabajo, por inseguridad y delincuencia, por falta de medios de comunicación adecuados públicos, por falta de servicios urbanos eficientes. Pero ahí están las casas y están abandonadas. Se pueden ver en los recorridos que uno puede hacer por la República Mexicana. ¿Qué se puede hacer al respecto? Es una forma de tirar nuestro dinero de impuestos que ha sido hecha en un lugar inadecuado y que las personas no la quieren habitar. ¿Hay algún plan al respecto? Igual que existe este maravilloso plan de las nuevas viviendas ecológicas y sustentables. Esa es mi pregunta. Gracias. Buenos días nuevamente. Muy interesante pregunta. Yo creo que dentro de esto sí se está tratando de generar algunos planes. Primero que nada, una disculpa, se me desconectó, tuve un problema con la computadora, estoy ahorita por el teléfono. Antes que nada, yo creo que sí existen planes, se está tratando de ver. Y si vemos aquellos desarrollos que quedaron lejos en los 2000, 2018, 2000, actualmente ya los absorbió la mancha urbana. Y están abandonados porque es un problema social. Creo que debemos de ver cómo lo generamos. Hemos estado nosotros haciendo propuestas como rentas con opción a compra, que los mismos municipios puedan estar adquiriéndolos para programas, haciendo algunas cosas. Se tiene que hacer. Yo creo que cada caso es específico y particular y tenemos que todos sumar y sumar esfuerzos para poderlo estar haciendo. De nuestra parte, por parte de Cámara, sí hemos estado dando algunas propuestas, algunas situaciones para poderlo estar haciendo, pero a veces es difícil crear los instrumentos por la complejidad que se tienen las mismas instituciones, ¿verdad? Sin embargo, yo creo que no hay que quitar el dedo del renglón. Creo que más que ahorita no debemos de verlo como problema, sino ver la solución del cómo sí. Y creo que podemos hacerlo. Y no volver a crecer ese tipo de inmuebles. Si no, seguimos creciendo igual y seguimos teniendo abandonados, está dando en el clavo preciso. Para mí, ya lo hemos propuesto, es crear nuevas estructuras, ver la forma del cómo sí, y esas viviendas, en lugar de crear más viviendas, restaurarlas, generarlas, y lo más importante, crear sociedad, porque se quedaron abandonadas, porque no hay una integración. Yo he visto muchos desarrollos en los cuales tenemos de repente el simplemente de tener una asociación de colonos y demás, sirve para que se adueñen de su sitio. Yo creo que eso nos puede ayudar mucho. Como sí es esfuerzo de todos y principalmente de apoyo de las autoridades.
Muchas gracias, ingeniero, muy amable. Sí, perdón, Daniela, es que hace rato me bloqueé. No sé si me escuchen ya. Ya se escucha perfecto, ingeniero. No, yo básicamente también quería felicitarte por esta magnífica exposición de vivienda, que como también aquí, pues ya ahorita Mercedes te hizo aquí una pregunta muy importante, Juan Francisco. Yo lo que quería era comentar, bueno, la verdad que has hecho repito, una magnífica exposición, pero yo sí quería comentarte, yo tengo el honor de ser parte del Consejo Estratégico Franco-Mexicano, y los franceses están muy avanzados en vivienda sostenible. No sé si conozcas lo que están haciendo allá, y están buscando hacer aquí en México que haya certificación de materiales de construcción. ¿Tú sabes algo de esto? Si hubiera alguna iniciativa que pues esté haciendo en relación con estos certificados, por ejemplo, Saint-Gobain, las grandes empresas francesas y demás, sobre vidrios y demás, lo están haciendo. ¿Tú sabrías algo de esto? Sí, Gracias. Nicolás, efectivamente, precisamente todo lo que vimos de las tablas, de los diferentes tipos de materiales que se pueden estar usados, tienen que estar certificados. Por ejemplo, ahorita, esa E que pusimos ahí, la eficiencia térmica que se está generando, estamos haciendo la envolvente. Con esa envolvente es la certificación y del uso de materiales, ver la resistividad térmica que tienen. Y a veces sistemas de materiales, por ejemplo, un comercial, por ejemplo, Nova Ceramic, que es un tablique que básicamente vitrificado, ese tiene certificado su material con una eficiencia energética. Y así hay varios, hay sistemas de losas que tienen certificados. Los poliestirenos que tenemos que usar en las losas tienen que estar certificados para utilizarlas dentro de las eficiencias. Y sí se está buscando. ¿Esto que nos dice? Precisamente lo que es la hipoteca verde es lo que exige, que generemos materiales certificados porque nos da un mayor ahorro de energía y automáticamente nos da mayor valor energético a la vivienda. Es a lo que queríamos llegar en esa grafiquita que puse, como lo de los refrigeradores. Ojalá llegáramos a la, ahorita estamos en el E. Entre más eficiente va siendo más arriba. Y es en base a los materiales y sí equipamientos, pero lo que más te da son los materiales. Muchísimas gracias, Juan Francisco. Muchas gracias. Le doy la palabra a Roberto Delgado. Muchas gracias. Muy buenos días a todas y a todos. Ingeniero Bermúdez, pues de verdad muchísimas gracias por esta exposición, que más que todo pues fue una verdadera cátedra, ¿no? De cómo debe uno de manejar este tema de la vivienda. Yo quisiera comentarle y ver su opinión. En realidad, se ha dicho ahorita y por la pregunta de la licenciada Mercedes, también de todos estos conjuntos abandonados, ¿no? En sí, la más de las veces, pues es por esta falta de cercanía a las fuentes de trabajo, etcétera, ¿no? Lo que ya se indicó. Pero yo también creo que es muchas veces por la falta de una integración, ¿no? De servicios, como pueden ser, no sé, la parte de las escuelas, la parte de las clínicas de salud, etcétera, ¿no? Y que de alguna manera, pues quizás sea como un sueño, el por qué no poder hacer esa planeación con una coordinación con las autoridades, ¿no? De tal manera que si se va a hacer un gran desarrollo habitacional, pues se contemplen estos servicios por un lado, y creo que eso haría pues mucho mayor arraigo de las personas al lugar, ¿no? Por una parte. Y por el otro lado, también su opinión, ingeniero, yo lo que he visto en algunas ocasiones es que algún diseño exitoso de vivienda, como estas que estamos hablando, pues luego se pretende replicar, ¿no? En cualquier lugar del país. Y sabemos también que hay, pues, circunstancias totalmente distintas, ¿verdad? Climatológicas, en fin, temperatura, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué opina usted de esto y cómo puede hacerse para que de alguna manera, pues, tengamos esa planeación más integral, ¿no? Si es que tengo yo cierta razón en lo que indico. Muchas gracias. Tienes completamente razón en lo que indicas. O sea, ¿cómo hacer que la gente esté en sus lugares y demás por cuestiones de equipamiento? Pues tenerlos. Y si no los tienes, a mí en una ocasión, un desarrollo que queríamos generar, yo decía, vamos a ponerles, ¿cuánto nos cuesta? 2, 3 camiones gratis para que los desplacen a los lugares. ¿Por qué? Porque se lo gastaban en sueldos.
Y no cuesta nada. Al hacerlo con la autoridad, te aseguro que nos puede funcionar. Es ver pequeñas soluciones en cada caso, ¿eh? En cada caso, es muy importante. Las cuestiones bioclimáticas, ahí les tienen el mapa. Esa presentación se las hacen, se las llevan. Es una muy resumida, la verdad. Tuvimos que verlo por la cuestión de los tiempos, pero ese mapa es para eso, para ver las casas que tenemos que hacer en cada lugar con el sistema bioclimático, y se puede hacer. Es más barato hacer una casa con materiales adecuados al lugar y es más eficiente energéticamente. Tienes totalmente razón. ¿Y cómo crear identidad generar en los diferentes desarrollos? Es principalmente generar la cuestión de comunidad. ¿Cómo lo logras? Haciendo asociaciones. Cuando ellos sienten suya el lugar, no lo quieren dejar. Y asisten. ¿Por qué creen que la gente no se quiere bajar de los cerros allá sin agua, sin servicios y sin nada? Porque lo sienten suyo. Entonces tenemos que hacer eso dentro de la ciudad. A lo mejor crear las semillitas y poderlo estar expandiendo. Creo que es mucho labor, no nomás del gobierno, sino también de los desarrolladores, en estar haciéndonos un poquito más la cuestión social para hacer esa identidad de la persona con su lugar. Y ver cómo solucionamos lo que falta de equipamiento. Eso ya es una planeación y hacerlo junto con la autoridad. Muchas gracias. Gracias, ingeniero. No sé si habría alguna otra pregunta. Tenemos una en el chat, dice, se requiere también vivienda sustentable a precios asequibles para la población. Ese es únicamente un comentario. Y una felicitación para usted, ingeniero, por la exposición, éxito y brindarle que siga impulsando este tipo de acciones tan importantes. Entonces, me gustaría dar seguimiento a nuestra orden del día. Ahora tenemos a dos grandes ponentes también que se las voy a presentar. La primera de ellas es la doctora Liliana Campos, quien es actualmente la responsable en México del Programa Global de Eficiencia Energética en Edificios, implementando las cooperaciones para el desarrollo de Francia y Alemania. Es directora del Programa de Eficiencia Energética y Energías Renovables para la Vivienda Social Existente de CATI Vivienda y punto focal para los temas de vivienda y edificación sustentable en GIS México. Liliana es especialista en el diseño e implementación de proyectos de integración de sistemas de energía renovable y eficiencia energética en el ambiente construido. Tiene más de 18 años de experiencia como docente, conferencista y consultora en América Latina y Europa. Bajo su dirección ha desarrollado proyectos para agencias internacionales como el Banco Mundial, Banco de Desarrollo Alemán, Agencia Danesa de Energía, Cooperación Alemana para el Desarrollo, Banco Interamericano de Desarrollo, entre otras. En el caso de gobiernos nacionales e internacionales, con la Secretaría de Energía, Infonavit, CONAVI, Secretaría Nacional de Energía de Panamá, Consejo Nacional de Energía en El Salvador, Gobierno de Nicaragua, Gobierno del Estado de Veracruz, Comisión para el Uso Eficiente de Energía, entre otros. En el sector privado también tiene una amplia experiencia, pues ha colaborado con diversos despachos de arquitectura y construcción. Ha asesorado a empresas como Grant Prideco, Polioles, Olener y más de 15 desarrolladoras de vivienda en el país, entre las que destacan Consorcio ARA, Vinte y Omex. Nuestra segunda ponente es Claudia Castillo Aguilar, quien es maestra en arquitectura por la Universidad Nacional Autónoma de México, es auditora, también tiene una especialidad en el campo de tecnología y sustentabilidad en la edificación. Ha participado como consultora experta para el Banco de Desarrollo Alemán y Sociedad Hipotecaria Federal para la coordinación e implementación de programas de vivienda sustentable Ecocasa, así como para el Banco Interamericano de Desarrollo y la Agencia de Cooperación para el Desarrollo Sustentable en México, GIS, en proyectos de cooperación triangular para la transferencia de conocimiento en países de América Latina. Cuenta con experiencia como consultora para diversos proyectos de investigación para el desarrollo, de modelos de financiamiento para la inserción de eficiencia energética en la vivienda social en México y otros países y generación de competencias para diversas empresas desarrolladoras en el marco de la eficiencia sustentable. Actualmente se desempeña como asesora técnica para el programa de eficiencia energética y energías renovables para la vivienda social existente
presidente de GIS México. Bienvenidas, muchas gracias por acompañarnos e indudablemente será una gran exposición. Ya cuentan con los proyectos para proyectar. Muchas gracias, Daniela. ¿Sí me pueden, por favor, confirmar si ven la pantalla? Sí, listo. Muchas gracias. Pues primero agradecer al ingeniero Nicolás Mariscal la invitación a participar. Y Daniela también, gracias por la presentación tan exhaustiva. Lo que vamos a platicar ahora es lo que ha hecho la cooperación alemana para el desarrollo en materia de vivienda y edificación sustentable en México. Para los que no conocen o no están muy familiarizados con la cooperación alemana, pues la cooperación alemana ayuda y coopera con sus países socios a conseguir las metas comunes de desarrollo sustentable. En la GIZ México estamos organizados por clústeres temáticos, entonces trabajamos en diferentes temas como cambio climático, ciudades, transporte. También tenemos temas de energía sustentable, por supuesto, y lo hacemos a través de diferentes mecanismos y programas. Entonces tenemos programas bilaterales en donde se coopera directamente entre Alemania y México. También tenemos proyectos globales en donde implementamos un mismo tema o una misma agenda simultáneamente en diferentes países del mundo. Tenemos proyectos regionales y también proyectos triangulares en donde México ya sirve también como oferente y como una parte de transferencia de las capacidades y tecnologías que se han fortalecido en México. Entonces, en este sentido, nuestro portafolio de vivienda y edificación sustentable está incrustado en México dentro del clúster clima, y les voy a enseñar un poco, así a grandes rasgos, los temas y los proyectos que tenemos en GIZ México sobre vivienda y edificación sustentable. Entonces, en todos los proyectos tenemos como objetivo optimizar el uso de la energía, por supuesto, reducir emisiones, hacer un uso eficiente de los recursos y, finalmente, elevar la calidad de vida de los usuarios. Para esto trabajamos en diferentes temas focales. Uno de ellos es la sustentabilidad energética en edificios de gran escala. Ahí trabajamos tanto en edificación privada como en edificación pública, y eso lo podemos entregar y asesorar a través del proyecto, este programa de eficiencia energética en edificios, que les voy a platicar un poquito más tarde, pero este es un programa global que implementamos simultáneamente en México, en Marruecos, en Túnez, en Senegal y en Vietnam, y está enfocado a edificaciones de gran escala como hoteles, hospitales, escuelas. También tenemos el tema de financiamiento verde, en donde identificamos y preparamos proyectos para llevarlos a la bancabilidad, y también diseñamos mecanismos financieros. Esta parte de financiamiento verde la vemos a través de diferentes programas, a través del PIB, pero también a través del programa de eficiencia energética y energía renovable en vivienda existente de interés social, un examen jurídico comercial para que ellos mismos ejecuten estas acciones. No tenemos ninguna contraprestación como GIZ, sino que es la entidad receptora la que ejecuta todo un paquete de servicios por nosotros. Y en ese sentido, nosotros tenemos ahora 4 grant agreements en progreso con estas instituciones que están ahí. Así es el fideicomiso de FIPATERM, de la Comisión Federal de Electricidad, Fundación Échale, Hábitat para la Humanidad México y Fab City Yucatán. Tenemos diferentes proyectos piloto actualmente implementándose en todo el país. Entonces, voy a ver si pueden ver mi puntero. Quizá ahí lo ven. Ok. Entonces, tenemos un grant agreement con el fideicomiso FIPATERM que está trabajando en la rehabilitación energética de 15 viviendas en Baja California y en Hermosillo, Sonora. A ellos les dimos una cantidad de 100,000 euros para que probaran diferentes tecnologías en vivienda formal. Esta es vivienda, digamos, de constructora, vivienda que ya está ocupada al menos desde hace 5 años, que cumple con ciertas características de habitabilidad, de estructurales, en donde podemos ir implementando estas tecnologías para la rehabilitación y la ampliación energética y el mejoramiento energético. Tenemos también un proyecto piloto con Fab City, de esto nos va a hablar nuestra colega Claudia Castillo más a detalle. Ahí estamos implementando en Coahuila y en Quintana Roo
el monitoreo de alrededor de 400 viviendas en diferentes zonas climáticas. Tenemos otro proyecto piloto con Hábitat para la Humanidad, que este es el mejoramiento energético de 24 viviendas, pero en la modalidad de autoproducción. Ahí estamos trabajando en Guanajuato, en Chiapas y en Veracruz. Y finalmente estamos por arrancar un proyecto piloto también de rehabilitación de viviendas en la modalidad de autoproducción con Échale en Tenosique, Tabasco. Entonces, como ven, estamos en todas las zonas climáticas del país. Estamos con los climas más representativos: clima cálido seco, cálido húmedo, también templado. Estamos probando la viabilidad técnica de estas tecnologías, cómo se pueden implementar, pero lo más importante también es la apropiación tecnológica y social, ¿no? Esto lo mencionó ya el ingeniero Bermúdez, es una cosa muy importante, y un poco respondiendo y retomando el comentario de Mercedes, ¿qué se va a hacer con estas viviendas que están abandonadas? Bueno, pues este programa del DKTI Vivienda justamente quiere influir en ese stock de viviendas que se puede rehabilitar para no solamente que se vuelvan a ocupar y no se vuelvan estas zonas abandonadas, sino que también se rehabiliten con estándares de eficiencia energética que permitan incrementar el confort térmico de los usuarios al interior. Finalmente, lo que les quiero comentar es que la semana pasada lanzamos esta publicación junto con la SEDATU. Es una publicación sobre la autoproducción de vivienda adecuada en México. El evento fue muy cortito, pero fue muy interesante. Estuvieron todos los titulares de la Sonavis, estuvo el secretario Meyer, estuvo también el subsecretario Fajardo y la coordinadora nacional de autoproducción, Claudia Acuña, y nuestra directora residente, Marita Brummelmayer, de la GIZ México, presentando este documento. Ahí tienen un código QR en su pantalla. Si ustedes sacan su teléfono y la apuntan, muy seguramente pueden descargar la publicación. Finalmente, el resumen de la publicación es que se explica qué es la Estrategia Nacional de Autoproducción y cómo los aspectos de suelo, que ya bien lo comentaron, desarrollo urbano, financiamiento, asistencia técnica y la comunicación integral de la Sonavis a los usuarios y bidireccional, es súper importante para tener estos procesos de autoproducción. Vale la pena la lectura para comprender qué es la autoproducción, que es un modo de producción de vivienda que ha estado como mal entendido, ¿no? Muchas veces se malentiende por autoconstrucción, y es importante ver la relevancia que tiene en el país para la rehabilitación económica y también cuál es el número de viviendas que se construyen a través de esta modalidad. Entonces, sin más, les dejo la palabra con mi colega Claudia Castillo. Claudia, yo sigo proyectando la pantalla y tú me vas diciendo siguiente, y para que nos explique entonces el monitoreo de viviendas Ecocasa. Adelante. Muchísimas gracias, Lili. Bueno, a ver, aquí vamos a ver uno de los proyectos que ya mencionó la doctora Liliana, que es uno de los grandes esfuerzos en el marco del programa de DKTI Vivienda, dedicado a generar conocimiento para poder impulsar el mejoramiento energético en la vivienda existente. La siguiente, Lili, por favor. Entonces, me da mucho gusto haber escuchado toda la explicación del ingeniero, en donde menciona ya todos los esfuerzos que se han hecho de manera transversal en la política pública del país, ¿no? Uno de los grandes esfuerzos fueron estos programas que impulsan la eficiencia energética y la sustentabilidad integral en la vivienda social, ¿no? Entonces, actualmente sabemos que ya hay viviendas que cuentan con muchos atributos de sustentabilidad, que se ha tenido todo este impulso e interés por parte de los desarrolladores para hacer vivienda sustentable, ¿no? ¿Cómo se ha generado esta vivienda sustentable? Como ya lo mencionaba el ingeniero, pues con una evaluación ex ante, con una simulación energética y de consumo de agua, con el programa de simulación Si se vive Ecocasa, que es, digamos, la herramienta de evaluación que se homologó en todo el sector, ¿no? Con todos los esfuerzos que ya se mencionaron. Esta herramienta, si bien lo mencionaba el ingeniero, nos permite evaluar las viviendas teniendo una línea base que ya se homologó en el sector, y a esa línea base incrementar su eficiencia a través de diferentes ecotecnologías, ¿no? Entonces, a través de este sistema de evaluación que considera el clima, la tipología, el diseño y los materiales, podemos definir las ecotecnologías que nos permitan eficientar estas viviendas, ¿no?
algunas de las ecotecnologías que se han implementado en estas viviendas que califican para estos programas, pues son las más costo efectivas, dado que son las que requieren menor inversión para poder llegar al más alto nivel de eficiencia, ¿no? Que son mejoramiento en la envolvente a través de aislamientos térmicos, ya sea en muro o en techo, mejoramiento de ventanas, cristales de control solar, mejoramiento en calentadores de gas que tengan una mayor eficiencia o ventiladores de techo, y obviamente a eso le sumamos pues muebles de agua de grado ecológico, ¿no? Todo este trabajo ya se ha hecho, ya se tienen casi más de 70,000 viviendas certificadas, por lo menos en el programa Ecocasa, y muchas más certificadas con los esfuerzos de la NAMA de vivienda, que también recibieron subsidios a través de CONAVI, o de programas como NAMA Facility, que recibieron subsidios a la inversión. Ahora bien, sabemos que estas ecotecnologías tienen una certificación a través del ONCE, del Organismo Nacional de Normalización y Certificación de la Construcción y la Edificación, que nos permite saber, ok, estas ecotecnologías tienen determinado comportamiento. Sabemos que por sus cualidades térmicas nos ayudan a reducir la ganancia de calor al interior de la vivienda, y sabemos teóricamente y por certificados ya evaluados en laboratorio que tienen un desempeño en la vivienda, ¿no? Además de eso, las simulaciones nos dicen que las viviendas alcanzan entre un 20 y un 40% de mitigación de CO2. Eso está probado y digamos que tenemos la evaluación ex ante y la comprobación teórica. Ahora bien, estas viviendas ecocasas, sabemos que a las familias les puede llegar a beneficiar en mejorar su calidad de vida a través del nivel de confort que pueden tener entre 20 y 25 grados al interior de la vivienda, y sabemos que reducen los consumos de agua, de energía y de gas. A lo que nos abocamos ahora es a comprobar toda esa teoría, toda esa simulación y evaluación ex ante que se ha hecho y que se tiene en estas certificaciones de viviendas ecocasas. Esto es el proyecto de monitoreo del desempeño ambiental de estas viviendas, y es lo que le llamamos la evaluación ex post. En esta evaluación y en este monitoreo pretendemos comprobar que los datos de desempeño de la vivienda realmente reducen el consumo de energía, el consumo de agua, y se genera una mitigación de CO2. También conocer cuál es el impacto real de las medidas de eficiencia de la vivienda, cuál es el impacto real de ese aislamiento térmico que se está poniendo en techo, si realmente está generando ese confort que nosotros pensamos que se está generando al interior de la vivienda, y comprobarlo con números duros, ¿no? Y cálculos y desarrollo de indicadores. Por otro lado, también se pretende identificar las áreas de oportunidad de este sistema de evaluación, qué tanto y qué tantos parámetros podríamos mejorar. Por ahí, por ejemplo, consideramos que la vivienda es habitada por 4 habitantes, ¿no? Ahí habrá que evaluar si ese número es real, si la línea base aún sigue siendo la que corresponde a la vivienda tradicional en la vivienda, si los indicadores de las herramientas realmente corresponden a lo que nos pueda arrojar un dato más cercano a la realidad. Y por otro lado, conocer cuáles son estas metodologías y documentar todos los hallazgos que se encuentren en campo, de los usos y costumbres reales que tienen los usuarios y los habitantes de estas viviendas ecocasa, que permitan realmente hacer un desempeño eficiente de las ecotecnologías y que realmente sean útiles para ellos, ¿no? La siguiente, Lili, por favor. Entonces, para eso se ha generado esta metodología, ¿no? Para el desarrollo de este monitoreo se dividió en 2 partes. Uno es un monitoreo simple que se aboca a la obtención de información en un procedimiento sencillo, que es analizando la relación de la vivienda, el usuario y su entorno, y a través del análisis de recibos de luz y de agua o de gas, poder conocer cuáles son los consumos y las facturaciones que se tiene para estos servicios. Además de esto, en este monitoreo simple se hacen encuestas directas a los usuarios para conocer cuál es su visualización o su sensación acerca del confort ambiental, y obviamente de todo el contexto y desarrollo urbano que tiene su vivienda, la ubicación y demás, ¿no? Y por otro lado está el monitoreo detallado, que ya es en otra muestra de viviendas la adquisición de datos a través de una medición longitudinal,
y que esta medición de datos a través de los equipos especializados y de la empresa especializada en este análisis de datos, se pueda identificar cuál es el consumo energético, el consumo de agua y el consumo de gas de manera certera a través de los equipos, y también la medición de temperatura, de humedad en el ambiente, y eso pues nos permitirá conocer cuál es el CO2 que se está mitigando, ¿no? Todo esto, el monitoreo simple y el monitoreo detallado se hará pues con una estrategia de sociabilización de manera transversal. Si quieres nos pasamos a la siguiente, Lili. Bueno, ahorita les comento la estrategia social, pero para llevar a cabo este monitoreo se tiene una muestra que es lo más representativa, por lo menos de las viviendas certificadas como Ecocasa, y en los dos climas más representativos, que es el clima cálido húmedo, y en un proyecto de la empresa CADU, y en el clima cálido seco a través de un proyecto de la empresa Gocasa. La muestra está dividida en 240 viviendas para el monitoreo simple, y de esas 240, 120 son viviendas línea base y 120 son viviendas optimizadas. Esto nos permitirá hacer la comparación entre la vivienda línea base, cuál es su comportamiento real, y el comportamiento de la vivienda optimizada, y poder hacer las comparaciones que nos permitan definir si ese 20-40% de mitigación está siendo una realidad en el uso, ¿no? Y 25 viviendas para el monitoreo detallado, que ya será a través de las mediciones de equipos que les comentaba. Ahí esta división será 13 viviendas Ecocasa y 13 viviendas de línea base. Esta misma división se emplea para el proyecto de Ecocasa. Y nos vamos a la siguiente, Lili, por favor. La metodología que se emplea para este monitoreo. Si bien sabemos que pues, es muy útil ir a medir y preguntar y demás, es muy importante tener claro cuál es el impacto social de una medición de viviendas que ya han sido habitadas en más de un año, ¿no? Que es uno de los puntos más importantes para tener datos certeros, que las viviendas ya cuenten con un... Me acuerdo que si me hace el favor de recogerlo. ¿Cómo recogerlo? Es que dejó su coche aquí en el... ¿Me pueden ayudar con su teléfono, por favor? De Volkswagen de aquí de Santa Anita. Ya lo cerré. Una disculpa. Mil gracias. Les decía, estas viviendas, para tener los datos certeros, tienen que haber sido habitadas por lo menos un año. Esto ya nos permite saber que la vivienda está en un flujo continuo de funcionamiento, de los habitantes han sido habituados de manera permanente, ¿no? Entonces, llegar a intervenir en viviendas que ya tienen usos y costumbres muy claros, es muy importante tener una metodología social que nos permita llegar a ellos para obtener, digamos, toda su colaboración y toda la información que podamos obtener de ellos, y una metodología técnica que es ya la que nos permitirá medir las viviendas de la mejor forma y de la manera más eficiente. Esta metodología es presencial con los vecinos y remota a través de los equipos para medición de los datos obtenidos. La siguiente. En la metodología social, como lo podrán ver ahí en las fotos, se ha hecho una socialización del proyecto, se ha explicado a los habitantes para qué es el proyecto y cuál es la utilidad tanto para nosotros como para ellos, ¿no? Ellos podrán conocer cuál es el desempeño real de sus viviendas. Los que habitan en viviendas Ecocasa, muchos de ellos no saben que es una vivienda Ecocasa y que tiene aislamiento y que por eso han estado en grados de confort, a diferencia de su vecino del desarrollo contiguo, en donde las características son diferentes, ¿no? Entonces, ya hay una sensibilización también de los habitantes, y eso les permite, pues, tener mayor amplitud de conocimientos y poder participar en el proyecto de manera, digamos, entusiasta, ¿no? Para generar la mayor información posible. La siguiente. En esta metodología social se ha empoderado a la comunidad vecinal, se les ha dado el acceso a tablets como un incentivo también, y a través de estas tablets ellos nos van aportando toda esta información de los consumos, como les decía, en el monitoreo simple de consumos a través de la fotografía de su recibo de manera mensual. A cambio de eso, ellos pues pueden emplear estas tablets, tener
el uso diario de estas durante la vida útil del proyecto. Y pues con esta herramienta nosotros hacemos el levantamiento de datos iniciales y el seguimiento de datos de percepción de confort, de consumo de energía, de agua y de gas. Y la siguiente. Ahora, yéndonos a lo técnico, se hicieron ya visitas a ambos proyectos, visitas al sitio. Se verificó que las viviendas realmente contaran con las características con las que fueron evaluadas para que la medición, digamos, tuviera los datos más cercanos a la realidad. Las viviendas que contaban ya con modificaciones fueron descartadas. Sin embargo, ahí es donde empezó el descubrimiento de hallazgos importantes que nos permiten saber cuál es el comportamiento de los habitantes con viviendas. Por ejemplo, la mayoría de ellos techaron los patios. Es una actividad común y es una actividad que nosotros podemos documentar y que podemos recomendar a los desarrolladores con ese tipo de prototipos para que realmente respondan a lo que las viviendas y los usuarios al final requieren, ¿no? Se hicieron la instalación de los equipos de monitoreo, son, como les decía, equipos de alta tecnología que nos permiten obtener datos de temperatura que al final nos va a decir si la vivienda está en un rango de confort o no, o durante cuánto tiempo, y durante diferentes épocas del año para que podamos saber también el funcionamiento, el desempeño de las viviendas a lo largo del año y las épocas críticas, ¿no? De calor y de frío en estos dos climas, seco y cálido subhúmedo. La siguiente, por favor. Bueno, al final, actualmente ya con todo esto que en el estatus en el que está el proyecto, pues es en el seguimiento remoto de toda esta información que se ha obtenido a través de estas plataformas, de los insumos que nos dan los usuarios a través de las tablets y de los insumos que se recogen a través de los equipos de medición que se han instalado en las viviendas. Y se están generando los indicadores, la diferencia de comportamientos. Justamente el día de hoy tenemos una sesión más tarde en donde ya vamos a tener el primer resultado de la comparativa de viviendas línea base contra viviendas ecocasa, de viviendas optimizadas. Sabemos que hay una diferencia. Lo importante aquí es saber cuál es la diferencia realmente, cuál es el porcentaje, cuáles son los comportamientos de la comunidad. Y finalmente, la siguiente, por favor. Para lo que vamos a emplear todos estos resultados hacia donde van a ir dirigidos, pues es primero a promover, proveer de información, análisis detallados para realimentar, digamos, los programas que ya se han ejecutado hasta ahora, muchos de ellos de Sociedad Hipotecaria Federal, decirles cuál es el desempeño energético y de consumo de agua y potencial de mitigación real de las viviendas y cuáles son las mejoras que se pueden implementar, ¿no? Además, poder saber cuál es el impacto y comportamiento real de las ecotecnologías que se están instalando, si realmente tienen una eficiencia que se ha calculado teóricamente o si pueden ser sustituidas por algunas otras que ya usan los habitantes y que no se visualizaban en este tipo de programas, ¿no? O que realmente pues, no pueden ser evaluadas como diversos sistemas de refrigeración, ¿no? Evaluar posibles discrepancias en esta evaluación ex ante y la evaluación ex post, como lo comentamos anteriormente, y documentar toda esta metodología y los hallazgos más importantes que se descubran a lo largo del proyecto. La siguiente, Lili, te dejo la palabra. Pues muchas gracias, Claudia. Nosotros ya estamos sobre el tiempo. Lo único que quiero dejarles aquí es un comercial referente a que no solamente trabajamos en la GIZ México en vivienda y en vivienda de interés social, también trabajamos a través del PIB con edificios de gran escala. Esta presentación se lo voy a dejar a Daniela, por si tienen interés de conocer más sobre el PIB, en donde hemos trabajado con la Secretaría de Medio Ambiente en los temas de hoteles y estamos trabajando ahora con el INDAVIN para temas de edificios oficinas y el futuro un poco de lo que viene en temas de edificación sustentable como el PIB Cool, que es un proyecto que se va a enfocar únicamente en tecnologías de enfriamiento en edificios de gran escala. Entonces eso solamente es un comercial para que vean que la cooperación no solamente va en temas de vivienda, sino que vamos más allá. Aquí están nuestros datos de contacto y les agradezco mucho su atención.
Muchas gracias, Liliana y Claudia, por esta excelente presentación. Se las haremos llegar a todos los presentes. Me gustaría darle la palabra al ingeniero Roberto Calvet para la sesión de preguntas. Gracias, Daniela. Muchas gracias, Liliana, Claudia. Una disculpa por el ruido exterior, que no lo puedo controlar, pero lo que sí, felicitarlas porque estos programas claramente tienen todos los precursores del éxito que nos encantan a los ingenieros, que son metodologías, criterios de evaluación, herramientas de medición. Creemos que esa es la clave del éxito y sin duda se está reflejando ya en lo que están haciendo. Muchísimas gracias por esta gran presentación que sin duda vamos a difundir, y sin más le dejo la palabra a Daniela para que me apoye con la gestión de las preguntas. Yo me despido por un viaje, pero muchísimas gracias a todos, mis mejores deseos y felices fiestas. Gracias. Muchas gracias, Roberto. No sé si tengamos alguna pregunta, algún comentario que quisieran hacerle a nuestras excelentes ponentes. Creo que todo quedó excelentemente presentado, explicado, creo que ninguna pregunta. Yo me sumaría a los reconocimientos y el agradecimiento del ingeniero Roberto Calvet. Creo que fue una excelente presentación que nos da una visión tanto nacional como internacional de lo que están realizando, de lo que están impulsando en estos temas. Y creo que indudablemente también el último tema que van a abordar o que abordaron sobre el tema de edificios, las traeremos nuevamente. Estoy realmente segura de que eso nos va a poder apoyar. Y comentarle a todos los aquí presentes también que podemos impulsar acciones conjuntas, ¿no? Aprovechar este tipo de espacios para externar comentarios, para realizar alianzas. Entonces, sin más, me gustaría agradecerles. Asimismo, pasaría a nuestra última parte de nuestra orden del día. Le quiero dar la palabra a nuestro invitado, que es el arquitecto Alfonso Serrano Gómez, y compartirles un poco de él. Obtuvo el premio de Ciudadano del Año por el Grupo Salinas en mayo de 2019. También en 2018 formó parte de las 30 promesas de negocios de Forbes. Es ganador nacional de la medalla Don Lorenzo Cervinja, el emprendedor social del año, UCEMI Coparmex. Obtuvo también el Premio Nacional de Vivienda en 2014, el Premio Nacional de Vivienda en 2013 y miembro del Business Call to Action de ONDPD. Tiene experiencia laboral a lo largo de pues bastante experiencia laboral. Convives, Consejo Nacional de Vivienda Verde, AC, es una asociación civil que reúne los principales actores del sector de autoproducción con el objetivo de dar acceso a vivienda al sector informal. Es el presidente. También sobre el Amifin Sofón, que es financiera que busca generar productos innovadores que den acceso a una vivienda digna a familias de la base de la pirámide. De él es consejero y fundador. Y Nuestra Agua SADCB, franquicia social dedicada a llevar sistemas de purificación de agua a comunidades rurales de México. Ahí funge como consejero. Realmente tiene una amplia experiencia y me gustaría brindarle la palabra. Adelante. Muchas gracias, Daniela, por la invitación. Solo aclarar una cosa, ya no soy el presidente de Convives, fui presidente en el 2018, y ahorita el presidente actual es Francesco Piazzesi, ¿no? Bueno, pues muchas gracias a todos y muy buenos días. Gracias por la oportunidad de poder platicar con ustedes aquí. Es para mí un honor poder formar parte de la CEMIC y estar invitado a este panel de responsabilidad social, porque sin duda, y para mí desde que empecé a trabajar y que empecé con mis primeros proyectos, el tema de responsabilidad social es lo que más me mueve, ¿no? ¿Y por qué? Porque creo que como mexicanos tenemos ese compromiso de poder hacer algo por México, ¿no? Hoy
México está pasando por situaciones complicadas en el ambiente social, en el ambiente político y el ambiente económico, y no nos podemos hacer ajenos a esas situaciones, ¿no? Todos somos corresponsables de lo que se está viviendo, y creo que tenemos que tomar en primera persona esa corresponsabilidad y volvernos actores de cambio. Entonces, ahorita en este caso y con la oportunidad que me dan de hablar con ustedes, me interesa poner sobre la mesa el tema de la vivienda social como una herramienta de cambio, ¿no? ¿Qué hace falta en México? Hace falta que más mexicanos tengan la oportunidad de poder tener movilidad social. Eso quiere decir poder crecer, poder desarrollarse, poder subir de clases sociales y de esa forma crecer la economía de México. ¿Qué llevamos haciendo nosotros ya desde hace varios años? Fundamos Construyendo hace más de 13 años y lo que estamos haciendo es justo trabajar con la población que hoy en día no está siendo atendida, ¿no? Tenemos más del 40% de la población económicamente activa de México que no tiene un empleo formal y que no tiene acceso a financiamiento para hacerse de una vivienda. Por lo que, pues toda esa gente tiene un futuro muy complicado porque sus pasos para poder tener esa movilidad social y para poder crecer se vuelven cada vez más difíciles. Entonces nosotros lo que buscamos es trabajar con las comunidades y en el trabajo estrecho con las comunidades darles oportunidad de construir vivienda, desde la vivienda, crecer su patrimonio y crecer socialmente, ¿no? Y ahorita en lo particular, ¿qué les quería yo platicar? Tenemos ya varios años, más de 5 años, en donde como una estrategia para atender a las comunidades rurales y a las familias que viven en la base de la pirámide, hemos estado trabajando muy de la mano con la agroindustria. La agroindustria, empresas que se dedican a producir en el campo, a la parte de la pesca, de la ganadería, de la siembra, y todas son empresas que generan un número muy importante de empleos, y trabajan justo para los sectores más desfavorecidos de la población, dándole empleo a esos sectores desfavorecidos de la población. Y muchas veces una de sus principales complicaciones es poderle dar vivienda a sus trabajadores. Y justo ese es uno de los programas que nosotros estamos trabajando actualmente y que lo vemos como un programa de éxito para poder generar justo ese motor de cambio para esta población, ¿no? Estamos hoy en día trabajando en más de 12 estados de la República y vemos justo la vivienda social como esa herramienta que tiene la gente de la base de la pirámide para crecer. Las empresas se comprometen, les dan oportunidades a sus trabajadores. Nosotros trabajamos con sus trabajadores en generar vivienda adecuada y les construimos vivienda en sus comunidades, cerca de su trabajo, cuidando el ambiente socioeconómico, la cultura y el ambiente bioclimático, haciendo viviendas sustentables. Y para eso me gustaría compartirles un caso muy concreto que traemos ahorita y creo que va muy en línea con todo lo que presentarlos de GIZ con el programa de Ecocasa. Estamos trabajando ahorita con una empresa que se llama Agros, que se dedica justo a campos de hule, de árboles de hule, y con ellos generamos un programa de vivienda para sus trabajadores. En colaboración con el arquitecto Manuel Cervantes, hicimos un programa de vivienda adecuado al ambiente bioclimático de la región. Entonces son viviendas que están diseñadas para tener muchísima vegetación cruzada, para poder estar elevadas del piso para quitar la humedad y que no entren los animales a las casas. Tienen un sistema de aislamiento térmico en los techos, pero sobre todo una de las cosas más innovadoras es el sistema de construcción está hecho a base de bambú. Bambú que se planta ahí mismo en la región. Y nosotros con todos los indicadores que tenemos sobre vivienda sustentable, no hay ningún sistema de construcción más sustentable que el que se produce por medio
de temas naturales, en este caso de plantas como es el bambú, y justo esta hortaliza que es el bambú tiene unas capacidades estructurales en muchos casos mayores que el acero y el concreto. No sé si tienen por ahí las imágenes de las viviendas que estamos... Sí, te apoyamos en la proyección. Y bueno, lo que les quería presentar es justo cómo hoy en día como constructoras, como constructores, como ingenieros, tenemos que tomar en primera persona justo la responsabilidad de construir para esta base de la población. Muchas veces lo vemos como una base de la población muy distante, muy olvidada, pero si no logramos que todos estos millones de personas que hoy en día tienen un empleo informal puedan migrar a la normalidad y puedan crecer a su vez y comprar una primera o una segunda vivienda, entonces no vamos a poder traer a tantos millones de mexicanos a que sean parte del motor de crecimiento y de cambio que necesita México, ¿no? Les quería presentar justo este modelo de vivienda. Son modelos de vivienda construidos dentro de los plantíos de ULE para justo tener esa flexibilidad y practicidad que tienen para los trabajadores. Los trabajadores viven donde trabajan y creo que es algo que no se ve ni siquiera en las ciudades sustentables. Está hecha la construcción a base de bambú, toda la estructura a base de bambú elevada del piso, como ya les he platicado, con ventilación cruzada, con inclusive una chimenea para poder sacar el calor de los edificios. Si te vas a la siguiente. Bueno, y en las siguientes imágenes podemos ver cómo no solo es adaptarte al ambiente bioclimático, ese es justo el proceso de construcción, no solo es adaptarte al ambiente bioclimático, sino también a los usos y costumbres. Todas las casas están diseñadas para que la gente duerma en hamacas, que es como la gente duerme actualmente ahí, y teniendo un procedimiento constructivo no solo ecológico, sino al mismo tiempo económico, ¿no? Tenemos un precio de construcción, un precio por metro cuadrado de construcción inferior a muchos de los sistemas tradicionales de construcción, y todo es a través de utilizar la mano de obra local, los materiales locales y este sistema de construcción a base de bambú que es no solo extremadamente resistente, sino muy sustentable. Este era el caso que les quería presentar el día de hoy, y para no robar más de su tiempo y siendo muy puntuales, como lo decía el ingeniero Mariscal, mi principal invitación es, tenemos que, como lo dice este distintivo que dieron a muchas de las empresas de hoy, de empresas socialmente responsables, ver las empresas socialmente responsables la posibilidad de atender a la población marginada, a la población no atendida, no solo como un compromiso social, sino principalmente como el generar ese crecimiento que necesita México para que la economía sea más sólida y que todos podamos vivir mejor hacia adelante, ¿no? Entonces, les hago esta formal invitación y pues muchas gracias por su tiempo y por la oportunidad de platicar con ustedes. Muchas gracias, estimado Alfonso. Me gustaría abrir el espacio para preguntas, comentarios por parte de ustedes. Adelante, Sandy. Gracias, Alfonso. Felicitarte. Realmente nos anima ver este tipo de ejemplos. Felicitar a todas las exposiciones. Nuestros 4 ponentes han estado muy bien desde distintos ángulos. Y Alfonso, preguntarte más o menos cuál es el costo promedio o el precio promedio de una de estas viviendas y con respecto al metraje. Sí, hoy estamos construyendo en Palenque viviendas de 52 metros cuadrados en 195,000 pesos. Que es un costo súper económico, y eso hace posible que las empresas que se dedican al sector agro puedan tener programas de vivienda para sus trabajadores. Esto no solo hace que las empresas del sector agro sean más competitivas, sino al mismo tiempo socialmente responsables y que tengan
la posibilidad de ser más rentables porque tienen la posibilidad de atraer mejor a sus trabajadores que necesitan para los campos, ¿no? Felicidades, un verdadero caso de éxito. Muchas gracias. Muchas gracias. No sé si hay alguna otra pregunta. Adelante, Lili. Gracias. Excelente presentación, Alfonso. Parece que tenemos conjunto, ¿no? No sé si me están escuchando. ¿Sí me escuchan? Sí, perfecto, pero no logro ya veo que no me veían, ya veo. Alfonso, yo quería preguntarte cómo se financian estas viviendas, es decir, cómo el trabajador de esta industria agro hace este pago de esta vivienda. Tenemos dos mecanismos. Uno es a través de las empresas, en un esquema de renta con opción a compra, que es un mecanismo muy noble porque hace que el trabajador realmente se comprometa con la empresa, que genere lealtad con la empresa, y si el trabajador dura pues, cierto tiempo pagando esa renta, se le da la opción de comprar la vivienda con el restante de la renta que ya pagó. Y otro, nosotros fundamos una financiera justo hace 6 años que se llama MIFIN, que se dedica exclusivamente a dar financiamiento justo a estos sectores, ¿no? Entonces, nosotros damos financiamiento en primera persona a este sector de la población y pues dando acceso a financiamiento a personas que no están bancarizadas, ¿no? Me gustaría ahí comentar que creo que es justo una de las principales herramientas que hoy en día faltan, ¿no? Tenemos ese 40% de la población económicamente activa que no está bancarizada y por lo tanto no tiene acceso. Por lo tanto, para hacerse de una vivienda, pues tiene que ser o de manera progresiva, porque van construyendo lo que van pudiendo, o se tardan muchísimos años en ahorrar para poder tener una vivienda. Entonces, justo esa es la brecha que hoy en día hace falta cerrar para estos millones de mexicanos, justo la bancarización, la inclusión financiera para que todos estos puedan tener acceso a financiamiento y acceder a una vivienda, ¿no? De cualquiera de los desarrolladores y cualquiera de los tipos, pero justo ese es la principal limitante que tenemos en México para estos millones de mexicanos que hoy en día viven en comunidades que no tienen acceso a servicios financieros. Muchas gracias, Alfonso. Tenemos un comentario en el chat. Felicidades por preocuparse en realizar vivienda digna y con precio asequible y con el plus de ser sustentables, amigables con el medio ambiente. Estoy segura de que todos los conectados nos sumamos a este comentario y preguntarte, por ejemplo, de acuerdo a las necesidades de cada uno de los casos o de los proyectos que llevas desde su institución o ACE, ¿cómo se lleva a cabo este acercamiento? O sea, ¿cómo analizar lo que realmente el grupo de interés necesita? Sí, nosotros hacemos una metodología de diseño participativo en donde trabajamos de la mano con la gente, con los trabajadores y con sus familias de las comunidades para entender sus necesidades y a través de eso diseñar viviendas que se adapten a sus necesidades, ¿no? Un caso muy concreto es el caso de Palenque, ¿no? Muchas de las viviendas que se habían construido anteriormente eran viviendas pegadas al piso, viviendas de block, muchas en casos con techos de lámina, y eso te da una vivienda que no es habitable, ¿no? El piso todo se humedece por la humedad que tiene la tierra y la cantidad de lluvia que tiene la región. El block se vuelve un sistema constructivo que si no tiene la ventilación adecuada es un sistema muy, muy caliente. El 70% de la temperatura entra por el techo, entonces los techos de lámina hacen que sean inhabitables en muchas épocas de la región, y eso nosotros lo descubrimos a través de ver la vivienda vernácula en la que vivían las familias hace mucho tiempo, y por eso hicimos este diseño de viviendas en estilo palafito con ventilación cruzada utilizando los materiales locales. Y ahí quiero resaltar que la verdad el trabajo y el diseño y el compromiso de los arquitectos para tener esa vocación social y no solo diseñar edificios y casas
muy elegantes, centros comerciales, sino preocuparse por diseñar vivienda adecuada para la parte social o para los más necesitados de México. Creo que es una parte fundamental de los arquitectos y necesitamos que más arquitectos estén con ese compromiso social, ayudándonos a diseñar viviendas adecuadas para el sector de la población. En este caso, el arquitecto Manuel Cervantes hizo un excelente trabajo utilizando los materiales locales, utilizando el bambú como estructura y diseñando este proyecto que realmente pues, ha transformado la calidad de vida de las comunidades donde estamos trabajando. Muchas gracias. Quisiera darle la palabra al ingeniero Nicolás Mariscal. Muchas gracias, Daniela. Mira, Alfonso, sería muy importante, nos quedan ya muy pocos minutos, ya estamos por terminar. Yo lo dije al principio, empezamos a tiempo y acabamos a tiempo. Pero así me gustaría que comentaras brevemente, porque tú y yo hemos trabajado intensamente cada vez que hay un desastre en nuestro país, y hay muchos. ¿Podrías decir algo? ¿Cómo lo has logrado y qué planes y cómo estás armado para los siguientes? Esperamos que no sean muchos, pero aquí en nuestro país vamos a tener muchos desastres naturales. Gracias, Alfonso. Sí, nosotros hemos trabajado y de manera activa con muchas organizaciones nacionales e internacionales para atender a familias después de desastres naturales, huracanes, sismos en México e inclusive fuera de México. Fuimos a apoyar a Haití cuando fueron los sismos allá. Y tenemos una metodología de respuesta inmediata para llegar a las comunidades y atender no solo la necesidad inmediata, sino con una visión de involucramiento a mediano y largo plazo, ¿no? Generando capacidades en las comunidades, reconstruyendo no solo la vivienda, sino también pues todo lo que se pierde en las comunidades, las escuelas, las clínicas, iglesias, con el fin de poder dar esa herramienta hacia las comunidades. Pero creo que ahorita lo que es importante resaltar es mucho más eficiente prevenir que atender a las comunidades después de desastres naturales. Entonces, tenemos que tener conciencia que todos los que estamos trabajando en construir vivienda hacia las poblaciones más desfavorecidas, que son las más afectadas casi siempre después de los desastres naturales, tenemos que tener esa visión de prevención y de planear con estructuras capaces de responder y de ser sustentables y sostenibles a través de los desastres naturales. Haciendo esto, estamos invirtiendo de manera directa en prevención. En vez de nada más estar reaccionando y reconstruyendo todo lo que se pierde. Cada que hay un desastre natural se pierden muchísimos años de inversión y de patrimonio de las comunidades. Y lo que tenemos que hacer es que todo lo que se vaya invirtiendo de aquí hacia adelante realmente sean estructuras que sean capaces de responder ante los desastres naturales, para que de esa forma las comunidades estén preparadas para hacer frente a cualquier desastre que se les ponga, ¿no? Muchas gracias, Alfonso. Por cuestiones de tiempo, yo creo que podría ser un último comentario por parte de Mercedes, y las preguntas que tenemos en el chat, podértelas enviar para respuesta. ¿Qué te parece? Muchas gracias. Perfecto, Alfonso, con muchísimo gusto de platicar con todos. Gracias, muchas felicidades, Alfonso, por el trabajo que están haciendo. Es un trabajo muy meritorio y muy necesario. Quería preguntarte, la orientación en tus casas de Palenque debe ser sumamente importante, me imagino. Esa es mi primera pregunta. Y segundo, ¿tendrán diseños para el norte del país? ¿Es otro mundo, otro clima y otra forma de actuar? Esas son mis preguntas. Gracias. Sí, justo. La orientación es uno de los factores claves, ¿no?, en el diseño de los prototipos, ¿no? Tienes que orientar los prototipos de acuerdo a la ventilación, de acuerdo a la iluminación y de acuerdo a los ciclos del año, ¿no? En algunas regiones, como dices, el norte del país, lo que quieres es que en verano se protejan lo más que se pueda del sol,
y en invierno les pueda entrar la mayor cantidad de sol para poder elevar la temperatura de las casas. Los sistemas constructivos, justo estuvimos construyendo viviendas en Sonora y en Chihuahua años anteriores, y el sistema constructivo y el clima es completamente distinto a lo que tenemos en Palenque, y también la orientación. En este caso tienes que adaptar desde el diseño y la ubicación de la vivienda a la orientación que se necesita para esos casos, ¿no? Que es un diseño bioclimático adecuado, ¿no? Y sí, sin duda es algo básico, y son distintos sistemas constructivos y distintos diseños los que se usan para las distintas regiones del país, ¿no? Muchas gracias. Para cerrar, me gustaría enviarles, o les proyectaré más bien, una encuesta de evaluación. Para nosotros es muy importante poder recabar todos sus comentarios, por lo que sean libres de seleccionar esta parte. Y para finalizar, me gustaría darle la palabra al ingeniero Nicolás Mariscal a fin de cerrar esta reunión. Sí, muchas gracias, Daniela. Pues les agradezco, tuvimos una magnífica, yo creo que ha sido la mayor convocatoria la que hemos tenido en todo este año, y la verdad pues que me anima muchísimo a poder seguir, ¿verdad?, con este proyecto tan importante que traemos en la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, el tema de la responsabilidad social empresarial tan importante, y yo no sé si más que nunca por el momento histórico, además que estamos viviendo en nuestro país. Pero yo sí quiero agradecer, pues en esta ocasión, a todos los que participaron, y también le agradezco a Francisco Solares, como ustedes escucharon en el principio, tuvo que retirarse porque pues hay muchos temas que traemos hoy día también con el gobierno, y afortunadamente pues estamos pues haciendo lo más que podemos ahí en nuestra Cámara. Yo quiero agradecerles, este tema de vivienda es fundamental, y quiero decirles que vamos a seguir con las demás vicepresidencias que no han participado aquí en nuestro comité. Nos faltan varias de temas muy importantes, y tenemos programado, y anótenlo todos, la próxima reunión de la Cámara va a ser, como todos los segundos martes de mes, es el 11 de enero, ¿verdad? Yo estaré saliendo a Davos en esa misma semana porque es la reunión, pero yo sí les agradezco, ojalá se pudieran seguir uniendo. Y bueno, Juan Francisco Bermúdez, muchas gracias, porque pues tú eres el alma ahí en la Cámara con este tema, te agradezco mucho. Roberto, que tuvo que dejarnos, que pues lo ha hecho muy bien, Roberto Calvet, pero Liliana Campos también, mil gracias, a Liliana y a Claudia también, y agradezco también mucho aquí para cerrar hoy día con Alfonso Serrano. Si hay alguna pregunta o otro, aquí Daniela les estará contestando todo. Seguimos muy activos en la Cámara, y lo único que les deseo es una feliz Navidad y lo mejor para el año que entra. Esperamos que esta pandemia vaya disminuyendo, y yo creo que va por mejores caminos, ¿verdad? Así es que muchas gracias a todos y nos vemos el año que entra. Un fuerte abrazo a todos. Hasta luego. Un abrazo, los mejores deseos para todos. Gracias, Juan Francisco. Gracias, mi querido Nicolás. Un abrazo. Feliz Navidad a todos. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Presidente de Aliarse, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Un abrazo a todos. Feliz Navidad y los mejores deseos. Muchas gracias, Nicolás. A ti también, Alfonso. Dios. Muchas gracias, Juan Francisco, y a todos. De veras, Roberto Delgado también, a todos, a Mercedes. En fin, aquí estoy viendo algunos en pantalla. Seguimos en contacto. Un fuerte abrazo a todos. Dios.